Buenos días a todos ustedes. En esta ocasión, los dos encargados del área de ciencia y tecnología, ¿no? En nuestro caso, el profesor William Sorosco y la profesora Karen Granados, encargados en este caso del tercero, vamos a dar desde nuestra institución educativa Alfredo Bonifaz, comprometidos con el sostenimiento y la calidad, este video dirigido para el tercer año de educación secundaria. Entonces, nosotros en esta imagen, ¿no? Tenemos un vaso de agua por un lado, también tenemos al lado unas imágenes que aparentan ser, ¿no? Que parece que supusieran ser una serie de círculos que están enlazados entre sí. Entonces nosotros nos preguntamos qué es lo que en realidad estamos observando. En un vaso de agua nosotros podemos comprobar que de ese vaso de agua, una sola gota de agua, eh, ya se hizo en su momento, en este caso a través de la ley de Avogadro, se pudo saber cuál era la cantidad aproximada de moléculas que podrían haber dentro de esa molécula de agua, llegándose a un número de 6,022 por 10 a la 23. Pero aquí lo que nosotros queremos ver es cómo es que esas moléculas, por ejemplo, se enlazan con otras moléculas. Es decir, acá estamos observando nosotros unos pequeños puntos, ¿verdad? Que se están uniendo. Hay un enlace entonces que se está uniendo. Y así estamos observando también en la otra imagen. Estamos viendo una serie de cada círculo, en este caso, nos representa un elemento químico. Por ejemplo, los círculos blancos nos pueden representar al hidrógeno, los rojos nos pueden representar carbono u otro elemento que nosotros querramos unirlo. Pero lo que a nosotros nos interesa es la parte de cómo están unidos. Entonces, desde nuestra institución, lo que queremos es saber, conocer cuál es esa realidad a la que nosotros aparentemente observamos, pero quizás que dentro más de eso hay otro mundo, un mundo más pequeño, como el que actualmente estamos viviendo con lo que es a nivel de esta enfermedad, a nivel de la pandemia, por ejemplo, si existen, qué tipo de estructura química puede tener el COVID-19 y qué tipo de enlaces podríamos encontrar ahí. Así nosotros, lo primero que nos hacemos, la primera referencia a la que nosotros tenemos que tener es qué es un enlace químico. El enlace químico, como vemos en esta imagen, en realidad es una compartición, es decir, aquí estamos viendo que el carbono está compartiendo, está unido a través de un enlace químico, es decir, a través de un electrón de parte de él y un electrón de parte del hidrógeno. Entonces ellos se unen entre sí a través de estos electrones. En ese caso, lo único que quieren conseguir ellos es ser más estables. Ellos buscan la estabilidad. Recordemos un poquito que, por ejemplo, el hidrógeno por sí solo no, o sea, no sobrevive mucho tiempo. El hidrógeno en su estado, como hidrógeno solo, es completamente inestable. Él intenta unirse lo más rápido que pueda. Por eso es que, por ejemplo, nosotros tenemos una molécula del hidrógeno, la H2. En ese caso sí podemos hablar de que ahí ya es estable. Pero aún así el hidrógeno en ese momento es lo que quiere llegar a unirse y se ha hecho que se une con otros elementos como por ejemplo el que nosotros estamos observando aquí, dado que los puntos azules corresponden al carbono y los puntos rojos corresponden a cada hidrógeno. ¿Ven? Entonces, si también nosotros agarramos, si observamos por ejemplo que en este caso, la notación a través de la notación Lewis, que es una parte muy importante dentro de lo que es esta presentación de los enlaces químicos, la notación Lewis en realidad es la referencia a la cantidad de electrones, los electrones con los que va a participar
En este caso, con los que va a participar, ¿quién? Con lo que participar cada elemento, cada átomo. Así, por ejemplo, tenemos que en el grupo, aquí, por ejemplo, en el grupo 1A, ¿verdad? Tenemos al sodio, bueno, uno de los elementos, porque tenemos sodio, cloro, potasio, rubio, cesio y francio. Pero en este caso solo tenemos que estando en el grupo 1A, tiene un electrón de valencia, es decir, un electrón que está apto para unirse. Y generalmente este electrón va a ser el que va a estar en la última capa. Así, por ejemplo, en el grupo 2A tenemos dos y así sucesivamente si nosotros seguimos observando según el grupo, según esta tablita que les estamos proyectando. Por ejemplo, aquí al costado, si nosotros hacemos la configuración electrónica del nitrógeno, ¿no? Estamos comprobando que es 1s2, 2s2, 2p3. Si sumamos, nos va a dar la cantidad, en este caso 7, ¿verdad? 2 más 3 nos da 7, que viene a ser el número atómico que corresponde al nitrógeno. Pero ¿cuáles son los electrones de valencia? Los electrones de valencia son los que están en el último nivel. En este caso, en el último nivel sería el nivel 2, ¿verdad? ¿Y cuántos electrones conseguimos? Bueno, en el S estamos observando que hay 2 electrones. Y en P estamos observando que en este caso hay 3 electrones. Si nosotros agarramos y lo sumamos, lo que vamos a observar es que en realidad, ¿cuántos electrones tenemos? Tenemos 5 electrones, ¿de acuerdo? Esos 5 electrones van a ser sus electrones de valencia. Y es así que si nosotros miramos aquí en la figura, acá volvemos por ejemplo en esta imagen, en la figura del cuadro, observamos que el nitrógeno tiene 5 electrones de valencia, 5 electrones para unirse. Eso sería su notación Lewis. Cuando hablamos de notación Lewis, entonces lo que hablamos es de los electrones que están aptos para unirse. ¿Y cómo sería en el caso del flúor? Bueno, habría que hacer lo mismo, igual su configuración electrónica. Por ejemplo, en este caso nosotros vamos a hacer su configuración electrónica. Bueno, no nos ayuda mucho el mouse, pero no hay problema. Hacemos 1s2, ¿verdad? Entonces ahora nos correspondería, ¿verdad? 2, en este caso hacemos 2s2, ¿verdad? También podemos hacer 2, en este caso 2p, y vamos a verificar cuántos electrones vamos. Si nosotros podemos observar, aquí tenemos 2, aquí tenemos 4 y para llegar a 9 nos falta en este caso 5, entonces le ponemos 5. ¿Esto qué significa en realidad? Significa que los electrones de valencia para el flúor en total, ¿cuántos serán? Bueno, va a ser sencillo. Vamos a ver el último nivel. ¿Cuál es el último nivel? Todo lo que está aquí. Y en este último nivel, nosotros estamos comprobando que en este caso tenemos 7 electrones de valencia. Entonces le pondremos aquí que tiene 7 electrones de valencia. Esos serán los números, ¿verdad? Los números, ¿no? La cantidad de electrones de valencia para el flúor. ¿Y qué pasa, pues, profesor, si nosotros quisiéramos hacer su notación Lewis? Pues sería sencilla. Lo podemos hacer aquí, por ejemplo. Lo que tendríamos que hacer es el flúor, ahí lo tenemos, y tendríamos que poner 7 electrones. Siempre debemos colocarlo de la siguiente manera. 1, ¿no? 2, 3, aquí 4, y luego vamos a rellenar todos los demás. En este caso sería 5, aquí sería 6 y aquí sería 7. Es decir, ¿cuál es la notación Lewis para este flúor? La notación Lewis para este flúor sería nada más y nada menos que la que estamos observando en este momento. ¿De acuerdo? A eso hacemos la referencia cuando nosotros hablamos de notación Lewis. Muy importante para tener en cuenta cómo se van a enlazar los electrones, si no sería bastante complicado. Aquí en este caso
sobre la capacidad de un átomo para atraer electrones se refiere a la electronegatividad. Es decir, la electronegatividad es la capacidad que tiene un elemento para atraer a los demás electrones. Esto es sumativo, ¿verdad? Si un elemento tiene un solo electrón, pues la va a pasar un poquito difícil porque lo que ofrece es un solo electrón, es decir, no va a ser tan atractivo, ¿no? En cambio, si un elemento, en este caso, vamos a suponer, tiene unos 6 electrones, él va a ser más atractivo porque tiene más electrones para compartir. Así es esta parte de química. Entonces, nosotros aquí podemos hacer la referencia a quién es el elemento, a quiénes son los elementos que tienen más atracción. Si nosotros observamos la flecha, ¿verdad? Que va de arriba hacia abajo, quiere decir que el que está más arriba tiene mayor electronegatividad, pero el que está más, en este caso, a su derecha, sería el que es más electronegativo. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos saber quién de los elementos es el más electronegativo, pues lo tenemos aquí. Sería al flúor. Es decir, el flúor sería el elemento más electronegativo de nuestra tabla periódica. Profesor, ¿y los gases nobles? No, los gases nobles tienen otro tipo de enlace cuando participan. Normalmente nosotros vamos a hablar acá lo que está ocurriendo entre metales, no metales o semimetales. Entonces, el elemento más electronegativo viene a ser el flúor y el elemento más menos electronegativo lo vamos a encontrar en este ángulo. Y aquí, ¿quién va a estar, profesor? Bueno, aquí lo que vamos a encontrar es al francio. En otras palabras, hablar del francio es hablar del patito feo, ¿no? Que tiene un solo electrón para compartir y es así que no se une mucho. En cambio, hablar del flúor es hablar del elemento que tiene una mayor atracción, es decir, todos los demás elementos van a ser atraídos por el flúor, pero no solamente el flúor, recordemos todos los que están dentro de este grupo 7A, caso del flúor, el cloro, el bromo, el yodo, que son los elementos que van a ser más atractivos porque tienen una mayor electronegatividad. Pero aquí también hay que hacer la referencia, cuando hablamos de enlaces, hacemos la referencia a los tipos de enlaces. Entonces tenemos los enlaces iónicos, ¿verdad? Tenemos los enlaces covalentes y el covalente polar, ¿no? Profesor, no, ¿cómo va aquí? Bueno, a ver, te explicamos otro poquito más. El enlace iónico es el que se da entre un metal, ¿contra quién? Contra un no metal. Es decir, si se une un metal con un no metal, entonces estamos hablando de que aquí se va a dar un enlace iónico. ¿Y cuándo se da un enlace covalente? Un enlace covalente se da cuando se unen no metales. Solo cuando se unen no metales hablaremos de enlaces covalentes. Pero el enlace covalente a su vez puede ser de dos tipos, es decir, puede ser un enlace covalente polar o puede ser un enlace covalente apolar, es decir, ambas partes estamos hablando del covalente polar y del covalente apolar. Aquí, por ejemplo, nosotros hablemos un poquito del hidrógeno. Yo te decía hace unos momentos que el hidrógeno en su estado solitario sobrevive muy poco, es decir, pequeños instantes de tiempo es en sí en lo que él realmente existe. Entonces, normalmente él lo que va a hacer es unirse frente a otro hidrógeno. Así, lo que vamos a tener nosotros es un hidrógeno, en este caso, más estable. Lo vamos a tener de esta forma. Este hidrógeno ya es un hidrógeno estable, porque acá él comparte un electrón y él comparte también su electrón. Ellos se van a unir a través de este enlace. Como estamos hablando de elementos que son de la misma, es decir, son elementos en este caso que comparten un solo electrón, ¿no? Y estamos hablando de elementos como el hidrógeno, como el caso del cloro, ¿no? Que tienen esa peculiaridad de ser
en sí ellos mismos, entonces estamos hablando que aquí lo que se va a generar es un enlace covalente del estilo apolar. Es decir, no metales, pero que son de la misma familia, que son del mismo número, que son del mismo símbolo. En algunas literaturas los podemos encontrar como los isótopos, ¿verdad? Los isótopos del hidrógeno. Entonces, pero no solamente vamos a encontrar esto, recordemos que los no metales, hay otros no metales. Por ejemplo, ¿qué pasa si en este caso vamos a asumir que se une ¿verdad? El azufre con el oxígeno? Bueno, profesor, dependerá de cuántos oxígenos se van a unir. Correcto, va a depender mucho de cuántos oxígenos se van a unir. Pero ellos se van a enlazar. Imaginémonos por un instante que nosotros tenemos tres oxígenos, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros hacemos su configuración electrónica, que ya lo practicaremos, vamos a encontrar que en este caso el azufre con el oxígeno son dos no metales. Son dos no metales, no son isótopos. En este caso, estamos hablando que ellos van a tener un enlace covalente del tipo polar. ¿Por qué polar, profesor? Porque son no metales y son distintos, no son iguales. Cuando son iguales se llama enlace covalente apolar. Cuando son distintos, dos no metales, se le llama enlace covalente polar. Acuérdate, distintos, polar. Y cuando son iguales, estamos hablando de apolar, es decir, los isótopos en su mayoría se enlazan a través de lo que es enlaces covalentes polares, apolares, ¿verdad? Seguimos, entonces un poquito. ¿Y acá, profesor, qué significa acá? Ah, bueno, mira, aquí tenemos el cloruro de sodio, es decir, la sal de todos los días que consumimos, ¿verdad? Y si yo te pregunto, por ejemplo, aquí tenemos la sal, ¿verdad? Y yo te estoy consultando ahora y te digo, a ver, por favor, ¿podrías decirme acerca de este cloruro de sodio, acerca de esta sal? ¿Qué tipo de enlace, a qué tipo de enlace pertenece? Bueno, te dejo un minutito para que lo pienses. Y probablemente suficiente tiempo, ya te diste cuenta que hablar del cloruro de sodio, estamos hablando del sodio. ¿El sodio qué cosa es? Ah, profesor, el sodio es un metal. Muy bien. ¿Y el cloro qué es? El cloro es, profesor, un no metal. Ah, bueno, si uno es un metal y el otro es un no metal, nosotros vamos a verificar que sería un compuesto iónico. Claro que sí. ¿Por qué? Porque un compuesto iónico se da entre un metal y un no metal. Bueno, y ahora practiquemos un poquito. Yo voy a hacer uno de los ejercicios, el otro te lo dejaré para que tú lo resuelvas en tu casa. Eh, Nos dicen el primero, indique el diagrama de Lewis, diagrama de puntos, ya sabes a lo que me refiero con diagrama de Lewis, diagrama de puntos, para un elemento E que tiene número de masa 42 y una cantidad de neutrones 22. Profesor, no lo entiendo el problema. Bueno, no te preocupes. En este caso vamos a hacerte recordar un poquito de la teoría que tú has venido trabajando en primero y en segundo. Esto es un núcleo. Un núcleo es aquel elemento que no sabemos cómo se llama, que no sabemos de quién se trata y le ponemos una letra E. Todos los núcleos tienen dos zonas muy conocidas. En este caso te voy a dar las zonas más conocidas, ¿verdad? En este caso la A, que me representa a la masa, y en el caso Z, que me representa al número atómico. Recuérdate que para hacer notación Lewis, nosotros necesitamos saber el número atómico. Entonces de aquí se va a desprender una pequeña formulita, muy pequeña, entonces, que vamos a tener que dice lo siguiente. Dice, la masa, ¿verdad? Es igual, muy bien, a el número atómico, muy bien, el número atómico, más ¿quién? Más el número de neutrones. Ah, de acuerdo. El número atómico más neutrones. Entonces podemos responderlo. Claro que sí. Mira, ve. Ahora vamos a solucionar. Aquí, la masa. ¿Cuánto tienes la masa? 42. Entonces tú dices, de masa tengo 42. Muy bien, profesor. ¿Y esto qué debe ser igual? Debe ser igual a Z. No sé cuánto vale Z. Estoy buscando saber cuánto vale Z.
Z más cuánto, profesor? Más n. ¿Pero cuánto vale n? N son neutrones. Recuérdate, n se refiere a neutrones. Y mira, neutrones, ¿cuánto vale? 22. Entonces tú colocarás n igual a 22. Y si tú ya muy rápidamente te diste cuenta que z es igual a 20, entonces tú ya tienes lo más importante, que tienes de este elemento el número atómico. ¿Qué hacemos ahora, profesor? Bueno, vamos a agarrar y vamos a poner ese núcleo que no sabemos de qué elemento se trata, pero que luego lo podemos saber, y decimos, este elemento tiene como número atómico 20. Entonces le voy a hacer su configuración electrónica. Y procedemos a ver, tú practícalo ahí, practicándolo desde tu cuaderno. Decimos 1s2, ¿verdad? Aquí tenemos 2s2, ¿bien? Sería 2, ¿de acuerdo? P6, profesor, recién vamos 10. Bueno, no hay problema. Aquí tenemos 3, S, ¿verdad? 2, seguiría 3, ¿verdad? P, bien, 6. Y por último, tendríamos aquí 4S. Vamos a sumar, ¿de acuerdo? Para que no te confundas. Tenemos 2 más 2, 4 más 6, 10 más 2, 12 más 6, 18. Muy bien. ¿Cuántos te faltan para llegar a 20? Profesor, me faltan 2. Excelente. Ahora te vas a dar cuenta cuál es el último nivel. Ah, el último nivel es este de acá. Muy bien, profesor. Como ya sabes cuál es el último nivel, va a ser muy sencillo, ¿verdad? Yo te pregunto, ¿cuáles son los electrones de valencia para este elemento E? ¿Cuál es el número de electrones de valencia para este elemento E? Va a ser bastante fácil. ¿Por qué, profesor? Porque lo único que voy a saber es cuántos electrones tienen el último nivel. ¿Cuántos? 2. Y aquí está, 2. Una vez que ya sabes cuántos son los electrones de valencia, entonces dices, este núcleo, lo tengo acá, su notación Lewis debe ser de 2 puntos. 1 y 2. Y ya está. Asunto arreglado, problema resuelto. ¿Ve? Entonces te dejo para que tú lo practiques con el siguiente problema. Tú practícalo desde tu cuadernito, practícalo y recuérdate que todo eso que practicas debe estar en tu portafolio para luego colocarlo en tu portafolio virtual. Y vamos aquí un poquito a lo que son. ¿Cómo se clasifican los enlaces covalentes? Recuérdate que dijimos que los enlaces covalentes son polares y apolares. Pero el enlace covalente también tiene otro tipo de clasificaciones. Por ejemplo, vamos a ver que en los enlaces covalentes vamos a encontrar pares enlazantes, ¿no? Que pueden ser simples, dobles o triples. Profesor, ¿cómo es eso? Bueno, es simple. Mira, vamos a trabajar con una estructura que normalmente siempre tiene esta cualidad. El carbono. El carbono se puede unir por un enlace simple con otro carbono, ¿verdad? Enlace simple. Este carbono se puede unir también con otro carbono mediante enlace doble. Ahí lo tienes. Pero este carbono también se puede unir con otro carbono mediante enlace triple. Y ahí lo tienes. Eso quiere decir que los enlaces covalentes, recuérdate que los covalentes son los que sean entre no metales, no metales, no metales. Y en este caso, nosotros hemos agarrado uno de ellos y lo estamos observando. Tenemos enlace simple, enlace doble y enlace triple. Profesor, ¿y a qué se refiere con el tipo de enlace sigma y phi? Bueno, no hay ningún inconveniente, mira. Si el enlace es simple, entonces a la vez también es sigma. Es decir, si el enlace es simple, entonces es sigma. Y profesor, ¿qué sucede cuando el enlace es doble? Ah, cuando el enlace es doble, tú vas a tener dos cositas aquí. El enlace que está en la parte inferior corresponde al enlace pi y el enlace que está en la parte superior corresponde al enlace sigma. ¿Y qué pasa, profesor, si tenemos tres tipos de enlaces? También simple. Recuérdate, el enlace que está encima ahora será enlace pi. El enlace que está abajo de todo también será enlace pi. Y el enlace que está aquí en el centro será enlace del tipo
sigma. ¿De acuerdo? Bien, entonces para este caso nosotros ya hemos visto también esta parte y que podríamos comprobarla y corroborarla. ¿De acuerdo? Bien, nosotros podemos continuar. Aquí también tenemos para practicar un poquito más para que ustedes lo puedan practicar. Y aquí te damos dando para que tú tengas este video que lo vas a encontrar en el enlace y tú puedes resolverlo, ¿no? En este caso tenemos un poquito, solamente vamos a pasar una pequeña porción. Yo te voy a dejar el enlace también para que tú lo mires un poquito, ¿no? Tú lo vas a poder observar, por favor, luego. ¿Bien? Y bien, en este caso tú lo vas a observar el video completo cuando yo te deje el link y ya ingresas, vas a poder acá ver los enlaces Sigmas y los enlaces PI que hemos quedado y este es tu reto, este es tu tarea para que puedas realizarlo en casa. Sin más, agradecerte, gracias por todo y gracias a ustedes.